Hermanos, ustedes saben que hay varios síntomas del coronavirus, como por ejemplo la tos seca, la fiebre, fatiga y otro síntoma llamado disnea. Disnea es falta de aliento. Es la sensación de no poder llevar suficiente aire a los pulmones. Algunos lo llaman hambre de aire. Es algo que da miedo y muestra qué tan importante es la respiración. Es por eso que se oye mucho en estos días en las noticias sobre el dilema de no tener suficientes máquinas ventiladoras para los hospitales. Porque si respiramos, vivimos. Y si dejamos de respirar, morimos. Hubo un artículo en el periódico Wall Street Journal la semana pasada llamado El poder curativo de la respiración adecuada, escrito por un señor llamado James Nestor. Y este artículo señala que en estos días somos mucho más conscientes de la importancia de la respiración. Él dice que practicar la respiración adecuada puede conducir a una vida más saludable físicamente, mentalmente y emocionalmente. Podemos entonces entrenarnos fácilmente para mejorar nuestros hábitos de respiración, simplemente respirando por la nariz, manteniéndolo un poco más largo, más profundo aquí en los pulmones. Respirar así aumenta nuestra capacidad de los pulmones y nos hace personas más saludables. Y todo esto es para ilustrar la importancia de qué tanto necesitamos el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque en la Biblia, la palabra bíblica para decir espíritu, en hebreo es ruach y en griego es pneuma. Y la misma palabra significa no solamente espíritu, sino también aliento o viento o un movimiento de aire. Así en la Biblia se traduce la palabra ruach en hebreo o pneuma en griego. Entonces, el Espíritu Santo es el aliento de Dios o el viento de Dios. Entonces, tome usted un ratito una respiración muy profunda. Donde hay aliento, hay vida. Y el Espíritu Santo es la vida de Dios en nosotros. Yo les voy a mostrar unos ejemplos de las Escrituras y de la vida de nuestra Iglesia Católica. Por ejemplo, en el primer capítulo del libro del Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el texto dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y la palabra espíritu es ruach. Y luego, en el segundo capítulo del Génesis, cuando Dios creó al hombre y lo formó del polvo de la tierra, ¿qué hizo Dios para que el hombre se convirtiera en un ser vivo? Lo que hizo es que Él sopló en sus narices aliento de vida. Sopló. La palabra es ruach. Y en el Evangelio de hoy, del capítulo 20 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús resucitó de entre los muertos en la Pascua y se apareció a los discípulos, ¿qué hizo Jesús en ese momento? Dice que sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y luego, 50 días después, en Pentecostés, cuando María y los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo, ¿cuál fue la experiencia de ellos en ese momento? Dice esto:
de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo como cuando sopla un viento fuerte. En estos pasajes bíblicos el concepto es lo mismo. En hebreo es ruach, en griego es pneuma. Es el viento o el aliento de Dios. Y hay algo muy interesante de las liturgias de nuestra Iglesia Católica. Durante la Semana Santa celebramos una liturgia muy importante que se llama la Misa Crismal. Y en esa Misa Crismal lo que hago como obispo es que bendigo, consagro los santos óleos que se usan en los sacramentos de las parroquias de la diócesis durante todo el año. Y en el momento antes de que el obispo reza la oración de consagración sobre el aceite, le echa un poco de perfume de bálsamo y luego lo revuelve. Y luego, ¿qué hace? El obispo sopla sobre el recipiente de aceite. Sopla, porque el aliento es viento, es el Espíritu. El Espíritu Santo es viento, es la respiración de Dios que viene a respirar en la iglesia para llenarlos con su energía y su fuerza divina. San Pablo dice que cuando el Espíritu queda en ti, te da vida. Y el Espíritu Santo es como el catalizador que hace funcionar las cosas en la vida de la iglesia. Por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación o la confesión, cuando el sacerdote declara que los pecados son perdonados, el sacerdote dice que Dios Padre nos ha dado su Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Y también otro ejemplo viene de la misa. En la oración eucarística hay una parte que se llama epiclesis. Y durante el epiclesis, antes de la consagración, el sacerdote reza a Dios Padre y dice: te pedimos que santifiques estos dones por el poder del Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo, la iglesia no funciona. Sería una iglesia sin espíritu, sería como la vela de un barco velero sin viento, vacío, sin vida, sin rumbo. La iglesia sin el espíritu sería como uno de esos parques de turbinas de viento aquí en Texas, en un día muy tranquilo sin viento. Porque sin el viento de Dios, la iglesia no tiene energía para llevar a cabo su misión en este mundo. San Ireneo, en los primeros siglos de la iglesia cristiana, dijo una vez que es imposible ver al Hijo de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Y también en nuestro libro tan importante del Catecismo de la Iglesia Católica, dice que si tú vas a estar en contacto con Jesucristo, primero debes haber sido tocado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace funcionar todo en la iglesia. Entonces, en esta fiesta de Pentecostés del año 2020, durante esta temporada del coronavirus, tratando de salir todos de nuestra hibernación como cristianos, debemos pedirle al Espíritu que nos llene nuevamente. Entonces, ahora les pido en una pequeña oración, invitar al Espíritu Santo a entrar en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, aliento de Dios, lléname. Respira nueva vida en mí. Restaura tu energía en mí, para que yo pueda ayudarte a llegar a nuestro mundo que está tan roto, tan cansado y tan sin aliento.
Amén.